En este vídeo sobre las propiedades periódicas me gustaría aprovechar para enseñaros a responder por escrito en un examen como el de selectividad. Un examen en el que nos van a conocer, simplemente es una prueba de madurez en el que os vais a dar a conocer a través de lo que escribáis. Estáis acostumbrados a responder telegráficamente. Entonces me gustaría en cada pregunta pues que os fijarais no solamente en la respuesta final, en la solución, sino en cómo llego, cómo expongo, cómo hago esa exposición, como si fuera un alumno, para que lleguéis a hacer un relato completo. En primer lugar, fijaos, tener en vuestra mente pues como 3 esquemas. Cada vez que vayáis a responder a una pregunta, haced como las obras de teatro, una introducción, un nudo y un desenlace. Por ejemplo, si os preguntan por ordenar unos cuantos elementos por su potencial de ionización, no podéis ir directamente a poner la solución final. En primer lugar, una introducción, es decir, ¿qué es el potencial de ionización? Si no hace falta enrollarse. Potencial o la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón del átomo. Introducción. Nudo. A lo largo de la tabla periódica, el potencial de ionización aumenta a la derecha por esta razón, que luego veremos. Aumenta hacia arriba por esta razón. Y ya cuando has dado todo lo que sirve para la respuesta final, entonces es ya el desenlace. Por todo lo anterior, la respuesta a o la ordenación final de estos elementos son ta-ta-ti, ta-ta-ta. Y por favor, las propiedades periódicas se prestan mucho a responder con unas flechas. Te dicen razonar por qué la ordenación del volumen atómico de la electronegatividad es esta o es esta otra. Y el alumnado siempre responde con una flecha, porque crece hacia la derecha y hacia arriba. Y ponéis una flecha para la derecha y otra hacia arriba. Estoy harto de estar muchísimos años en selectividad corrigiendo y dirigiendo la corrección y que esas sean las respuestas. Eso no es una respuesta. Si hay una ordenación de átomos según su electronegatividad, no es porque haya 2 flechas, porque crece hacia la derecha y hacia arriba. No, crece hacia la derecha, ¿por qué? Crece hacia arriba, ¿por qué? ¿De acuerdo? Pues con estas premisas vamos a ir respondiendo a una serie de preguntas que he buscado, tipo, no digo que hayan salido en selectividad tal cual, pero son del tipo de las que se preguntan en selectividad y cómo llegar a una respuesta. Vamos para ella. Uno de los ejercicios que más se repiten, que más salen, que es más probable que os pregunten, como ejercicio global o como apartado de un ejercicio, es conocida la configuración electrónica, decir de qué elemento se trata, o bien daros un elemento y que digáis qué configuración electrónica se le supone, sin que ordene el número atómico. Para eso hay que saberse la tabla. Basta con saberse las 2 primeras columnas, las 6 últimas, estas 8 son los elementos representativos como sabéis, y después pues a mis alumnos siempre les he dicho que con la primera fila es suficiente, la primera fila y las 2 columnas últimas de los elementos de transición. Pero vamos, generalmente se pregunta de los elementos representativos. ¿Cómo hay que trabajar aquí o qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta que la configuración electrónica se compone de un número que indica la capa electrónica en la que nos encontramos, por ejemplo, este elemento, el número de la capa de valencia, que es la última capa que está sin llenar completamente, ¿verdad? Que está semillena. Pues aquí el número que habría que mirar sería el 2. Estos son los periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Miraríamos el 2, que es este, de la capa de valencia, y después los electrones que tienen la capa de valencia. Este bloque es el bloque S. Todos los elementos que están, alcalinos y alquilenotérreos, que están en las 2 primeras columnas, en la última capa están rellenando orbitales S. Este sería, como sabéis, el S1,
y este sería el S2. Todo este es el bloque P. Este sería el P1, el P2, P3, etcétera, etcétera, hasta P6. Y este bloque es el D. Este es el F, pero no va a salir. Entonces, en el D sería la configuración NS2 N-1 de X. Es decir, que si este es 1, 2, si esta es la capa D1, D2, D3, D4, D5, D6, pues si tiene una configuración 4S2, el D será N-1, 4 menos 1, 3. Bien, vamos a hacer unos ejemplos que aclaran esto. ¿Cuál sería este elemento entonces? Vamos a borrar aquí para no liarnos. Este elemento sería entonces uno de la fila 2, del periodo 2, ¿vale? Por tanto puede ser cualquiera de estos, litio, berilio, boro, carbono, etc. Pero la configuración es 2S2, 2P1. Esta configuración sería entonces NS2, NP, X, siendo X 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería NSX, siendo la S 1 y 2. Entonces, sería de la fila 2 y la columna P1. P1. La columna P1 sería el boro. ¿Cuál sería la configuración, o mejor dicho, qué elemento sería uno que tuviera como configuración 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5? Pues miraríamos la capa de valencia. Última capa incompleta. Fila 3. Estaríamos entonces aquí. Aquí. Y ahora, S2, P5, S2, P5, P1, 2, 3, 4 y 5. Venimos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, sería un halógeno y de la fila 3 no puede ser más que el cloro. Otro ejemplo de un elemento de transición. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. ¿Cuál es aquí la capa de valencia? Pues la capa de valencia es la última incompleta, 4S2, 3D4. Estaríamos entonces en este bloque, que hemos dicho que era NS2, N-1 de X. 4. Estamos aquí. La primera serie de transición. 4S2 y ahora D4. D1, D2, D3, D4. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, estamos hablando del cromo. ¿De acuerdo? O bien esto, o bien te preguntan, ¿cuál sería la configuración que se le puede suponer a un elemento como el fósforo? Pues tenemos que saber en la tabla periódica, como el fósforo está en la fila 3, pues sería 3S2, 3P, y ahora miramos, el fósforo está aquí, sería 1, 2 y 3. Los nitrogenideos 3. Sabemos que en la última columna, perdón, en la capa de valencia, los nitrogenideos tienen 5 electrones en la última capa. Esta sería la configuración de la capa de valencia. Después la podemos rellenar, ¿verdad? Ya sabemos cómo va antes del 3S2. Pero generalmente, con dar la capa de valencia, en muchos casos va a ser suficiente. Pero si no, pues la escribimos completa. ¿De acuerdo?
Vamos a ver un ejemplo tipo selectividad. En este ejercicio tipo, en primer lugar, escribiríamos la estructura electrónica, la configuración electrónica. Como tiene un número atómico igual a 15, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, vamos a ver, 2, 4, 10, 12 y 15. Esta es la capa de valencia. Por tanto, el elemento será de la fila 3, 1, 2, 3, y de la columna P, que está aquí el bloque P. Y sería P1, P2, P3. Este elemento, lo tenemos que saber de memoria, es el fósforo. Elemento B. Su configuración correspondiente al número atómico 20 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. La capa de valencia es 4s2. Vamos a verlo. 2, 4, 10, 12, 18 y 20. Es la fila 4 entonces. Y el bloque S. El bloque S es los alcalinos y alcalinotérreos. S2 es un alcalinotérreo. Por tanto, estamos hablando de un elemento de la fila 4 en 2. Hablamos del calcio. Y por último, un elemento con número atómico 33. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 3. ¿Cuál es aquí la capa de valencia? Pues la capa de valencia es la 4. Aunque escribamos ahí la 3, para ponerlo por orden de llenado, en realidad, la capa electrónica 3 sería 3s2, 3p6, 3d10. Esa es la capa 3. Pero la capa 4 sería 4s2, 4p3. Y estamos hablando entonces también de la 4. De la 4, pero con un bloque P aquí. P1, P2, P3. Hablamos de este elemento que está debajo del fósforo, el arsénico. ¿De acuerdo? Bien. Dará igual que nos pregunten por el volumen atómico que por el radio atómico, ya que asemejamos, comparamos el volumen aproximadamente de un átomo con el de una esfera. Entonces, si el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo, al final el volumen es directamente proporcional al radio al cubo. Por tanto, las variaciones relativas de volumen serán las mismas que las variaciones relativas de radio atómico. Vamos a ver en primer lugar cómo varía el volumen en átomos neutros. El volumen dentro de la tabla periódica aumenta dentro de una columna hacia abajo. Aumenta. Mientras que hacia la derecha, dentro de una fila, disminuye. Pero como he dicho en la introducción, esto no es justificación. Vamos a ver por qué aumenta el volumen atómico hacia abajo y por qué disminuye hacia la derecha. ¿Y qué es más importante? Si el aumento hacia abajo o la disminución hacia la derecha. Vamos en primer lugar a ver por qué el volumen atómico crece conforme aumenta el número de capas. Pues es muy sencillo. Recordamos que según el primer postulado de Bohr, el radio de un átomo es una constante, que no vamos a deducir aquí ahora, por el número cuántico principal. Puesto que la n, número cuántico principal, puede tomar los valores 1, 2, 3, etc., el primer radio será A sub 0 por 1. A sub 0. Pero el radio de la segunda capa, que corresponde a la n igual a 2, será A sub 0 por 2 al cuadrado. Por tanto, será 4A sub 0. Mientras que el de la fila 3
el radio será a sub 0 por 3 al cuadrado, 9 a sub 0. Vemos que cada vez es muchísimo mayor. Entonces hay un brusco aumento de tamaño conforme va aumentando el número cuántico principal. Por tanto, ¿por qué aumenta hacia abajo el radio atómico? Por efecto del número cuántico principal. Y diríamos que como el radio aumenta con el número cuántico de forma exponencial, pues conforme bajamos en las capas, el átomo va siendo cada vez mayor. Aquí es 4 veces más grande, aquí es 9 veces más grande, aquí es 16 veces más grande. Luego el brusco aumento de tamaño hacia abajo se ve aquí en esta gráfica de dientes de sierra. Fijaos el litio, el sodio, un brusco aumento de tamaño, el potasio, el rubidio y el cesio. Mientras que después, desde el litio, desde el litio, estaría aquí, hasta el flúor, ya va disminuyendo pero menos. Donde se nota un brusco aumento de tamaño es el pasar del flúor al sodio, ¿vale? O del cloro al potasio. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿por qué aumenta en una columna hacia abajo el volumen atómico? Por efecto del número cuántico principal. ¿Y por qué disminuye hacia la derecha? Pues por el efecto número atómico. ¿Qué ocurre hacia la derecha? Que conforme aumenta el número atómico, aumenta el número de protones en el núcleo. Si aumenta el número de protones en el núcleo, como los protones positivos atraen a la nube electrónica que es negativa, al ir aumentando el número de protones, aumentan las fuerzas atractivas sobre la corteza y como consecuencia disminuye la nube electrónica. Disminuye, mejor dicho, el tamaño o el radio de la nube. ¿De acuerdo? Este es el efecto principal. Hay luego un ajuste fino que nos habla de que hay una pequeña disminución hasta aproximadamente el níquel, una pequeña disminución, y luego hay un pequeño aumento, pero al final es una disminución. Por efecto pantalla, porque cuando va habiendo ya muchos electrones, hacen de pantalla sobre el núcleo, pero no van a pedir que afinéis tanto. Entonces simplemente el tamaño disminuye hacia la derecha por efecto del número atómico. ¿Por qué? Porque aumenta lo que se llama la carga nuclear. Aumenta la carga nuclear, la carga del núcleo. Esto hace que la nube electrónica experimente cada vez más fuerzas atractivas por parte del núcleo y se vaya comprimiendo hacia la derecha, teniendo en cuenta entonces que es mucho más efectivo el paso de una fila a otra, de un periodo a otro, que el movimiento a través de un periodo. En esta tabla se ve muy bien lo que hemos visto antes. Gráficamente vemos cómo los átomos más pequeños están a la derecha y arriba. Vemos cómo al descender en un grupo, como aumenta el número de capas, aumenta el radio y cada vez son mayores, se notan bruscos aumentos de tamaño hacia abajo. Pero hacia la derecha hay una disminución progresiva, pero ya en las últimas filas es muy pequeña, como veis, ya casi se asemejan, el azufre y el cloro. El cloro es más pequeño, pero ya la variación va siendo más pequeña. Entonces, aumenta en un grupo, aumenta hacia la izquierda o disminuye hacia la derecha, que es lo mismo, pero el brusco aumento de tamaño es en una columna. Vamos a ver ahora cómo varía el volumen atómico de los iones. El volumen atómico de un catión es mucho más pequeño, o el radio de un catión es mucho más pequeño que el radio de un átomo. ¿Por qué? Porque al disminuir el número de electrones,
Un catión sabemos que ha perdido electrones. Esto implica que aumenta la carga del núcleo y por tanto aumenta la fuerza atractiva y la nube se contrae. La nube electrónica se contrae. Hay entonces una disminución muy significativa del tamaño del catión respecto del átomo. Ahora veremos una tabla que esto se ve perfectamente. Es muy significativo. En el caso de los aniones ocurre justamente al contrario. Los aniones sabemos que han ganado electrones. Por tanto, la nube electrónica tendrá más electrones de lo normal. El radio de un anión es mucho mayor que el radio de un átomo neutro. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de electrones, esto implica que aumenta las fuerzas repulsivas en la nube. Como consecuencia de aumentar las fuerzas repulsivas en la nube, se expande. Y el radio aumenta. Bien. Es muy claro, ¿eh? Esto es muy, muy significativo. Fijaos, en esta tabla, que es muy buena, tenemos en rosita, el tamaño de los átomos. Vemos cómo va aumentando en una columna: litio, sodio, potasio, rubidio, va disminuyendo en una fila. Bien. En azul tendríamos los cationes. ¿Veis? El tamaño del litio como es mucho menor que el litio. Pero es que el del berilio es muchísimo menor. Ahora ya pierde importancia si están más a la derecha o más a la izquierda. Lo más importante es si ha perdido un electrón o ha perdido dos. Porque si ha perdido dos electrones, el efecto de disminución del volumen atómico es mucho mayor. Y no digamos si pierde 3, fijaos. El calcio ha perdido 2. Respecto del calcio, el calcio 2 más, ha perdido 2, es mucho más pequeño. Esa disminución es mucho más acusada. Y no digamos, pues en el hierro, que ha perdido 3. El hierro 3 será mucho más pequeño que el hierro 2, ¿veis? Aquí. En cambio, con los aniones ocurre al contrario. El anión fluoruro, que están en verde, los aniones, serán más grandes que el flúor. Si comparamos ahora aniones monoatómicos, que hayan ganado solo un electrón, dentro de una columna hay el aumento que esperábamos, pero fijaos el brusco aumento entre el cloruro y el cloro. Y ahora, si comparamos la columna de los anfígenos, como los que los que ganan para su valencia iónica son 2 electrones, el efecto de brusco aumento de tamaño está más acusado en el azufre o en el oxígeno que en el flúor o en el cloro, porque han ganado 2. Y entonces, este efecto está mucho más acusado. No digamos en el caso del nitruro o del fosfuro. Ganan 3 electrones, este efecto es mucho mayor. Por esa razón, el nitrógeno con 3 cargas negativas es mayor que el oxígeno con 2 negativas. Mucho más acusado que por el efecto de estar a la derecha. Es por el hecho de ganar 2 electrones. Vamos a ver un ejercicio con todo esto. Un aviso previo, claro, que no es necesario hacer. No van a dar la tabla que yo pongo aquí para ayudarnos, ¿verdad? Por tanto, hay que saberse muy bien la tabla periódica. Como digo, sobre todo los elementos representativos, y la primera serie de transición sería también muy interesante. Bien, pues, como os he dicho, a responder, introducción, nudo y desenlace. Yo diría en primer lugar aquí, y esto es una pregunta de selectividad, el volumen atómico es una propiedad periódica que varía a lo largo de la tabla según las filas y según los periodos. En un periodo, el aumento de tamaño está relacionado con el aumento del número de capas electrónicas, porque según el primer postulado de Bohr, al aumentar el número cuántico principal, aumenta bruscamente el tamaño dentro de una columna. Por otra parte, el radio de un catión
es significativamente más pequeño que el radio de un átomo, porque al aumentar la carga positiva, quiere decir que ha perdido más electrones, ha aumentado la carga del núcleo, contrae más la nube electrónica y el tamaño disminuye. En cambio, el radio de un anión es significativamente mayor al radio de un átomo, porque al tener un exceso de electrones hay una fuerza repulsiva entre ellos y la nube electrónica se expande. Bien, en el primer caso, y ya estaríamos en el nudo, tenemos átomos que tienen una carga nada más, litio, sodio y potasio, y el berilio que tiene dos cargas positivas, átomos monovalentes y divalentes. Entonces, en el caso de litio, sodio y potasio, están en la misma columna. Por tanto, y esta ya es la conclusión, el radio del... Dice que en orden creciente, cuidado también con esto, que esto también confunde, ¿verdad? Si es creciente o decreciente. Si es creciente es de menos a más. El más pequeño de todos sería el litio dentro de estos tres. Después el sodio y después el potasio. En cuanto al berilio, como está más a la derecha, podríamos decir que sería la razón por la que es más pequeño, pero esa no es la razón principal, porque es un catión divalente. El tamaño disminuye bruscamente respecto al átomo neutro. Aquí lo vemos, que casi ni lo vemos, ¿verdad? Aquí en azul, ¿vale? Por tanto, el berilio sería mucho más pequeña, yo lo pondría así, con dos signos de menor a mayor. En cuanto al apartado B, por todo lo que hemos puesto anteriormente, por ser un anión, el azufre sulfuro, el anión disulfuro, tendría un mayor radio que el átomo de azufre, porque al tener más electrones hay una fuerza repulsiva que expande la nube. Mientras que el calcio sería mucho mayor. El calcio con dos cargas positivas sería mucho más pequeño que el calcio, porque al perder dos electrones aumenta la proporción de protones respecto de electrones, la fuerza atractiva del núcleo es mayor y la nube electrónica se contrae. ¿De acuerdo? Eso es razonar la respuesta. El potencial o energía de ionización es la energía necesaria para arrancar uno o más electrones. Hablamos de primer potencial de ionización como la energía necesaria para arrancar el primer electrón. Y sucesivamente hablaríamos de segundo potencial de ionización para arrancar el segundo electrón o tercer potencial de ionización para arrancar el tercer electrón. El segundo y tercer potencial de ionización son cada vez mayores. Bueno, vamos a centrarnos en los primeros potenciales de ionización. ¿Cómo varían a lo largo de la tabla periódica? Bueno, pues a lo largo de una fila, el potencial de ionización aumenta hacia la derecha y en una columna aumenta hacia arriba. O dicho de otro modo, el potencial de ionización disminuye hacia abajo en una columna y disminuye hacia la izquierda. Bien, vamos a empezar con el efecto más notable, el más significativo y el más fácil de entender, que es por qué el potencial de ionización aumenta al subir dentro de una columna o disminuye dentro de este mismo grupo. Pues es por efecto del volumen atómico. No podemos dejar la respuesta, como he dicho al principio, en poner dos flechas y ya está. ¿Por qué aumenta hacia arriba? Por efecto del volumen atómico. ¿Qué ocurre con el volumen atómico? Pues sabemos que el volumen dentro de un grupo está influenciado por el segundo postulado de Bohr, en que el radio es directamente proporcional al número cuántico principal y aumenta exponencialmente conforme vamos bajando en un grupo. Por tanto, el tamaño de los primeros átomos sería así, el otro 4 veces mayor,
¿vale? 9 veces mayor, 16 veces mayor, etc. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos aquí los núcleos, los electrones están cada vez más alejados del núcleo. Entonces, porque la fuerza de Coulomb es directamente proporcional al producto de las cargas y al cuadrado de las distancias, conforme aumenta el tamaño del átomo, disminuye la fuerza de atracción del protón sobre las cargas negativas. Si disminuye la fuerza atractiva, será más fácil arrancar un electrón. Y entonces, si disminuye la fuerza, esto implica que la energía para arrancar el electrón disminuirá. Perdón, la energía de ionización. Energía o potencial de ionización. Por tanto, dentro de una columna, conforme bajamos, aumenta el radio, disminuye la fuerza eléctrica y, por tanto, disminuye la energía necesaria para arrancar ese electrón, porque este electrón está retenido con menor fuerza que este otro. Es fácil de entender. Y en el caso de una fila, la razón por la que aumenta hacia la derecha o disminuye hacia la izquierda es por lo que llamamos efecto configuración. Recordamos que la primera columna tendría una configuración de capa de valencia S1, la otra S2, S2P1, S2P2, S2P3, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que los electrones que pierde un átomo es para adquirir una configuración estable. La configuración más estable que conocemos es el octeto, es decir, la configuración de gas noble. Conforme avanzamos hacia la derecha dentro de una fila, cada vez hay mayor número de electrones en la capa de valencia. Por tanto, hay que arrancar más electrones cuanto más hacia la derecha para adquirir la configuración de gas noble. Imaginemos el boro, que está aquí, con el calcio, que está aquí. Pues al boro habría que arrancarle 3 electrones para adquirir la configuración estable de gas noble. Mientras que al calcio solamente 2. Es más fácil arrancar 2 electrones que 3. Porque conforme vas quitando electrones, los protones retienen con más fuerza a los que quedan. Entonces es más fácil perder 2 que perder 3. Por otra parte, en el caso del sodio, solamente habría que quitarle un electrón para adquirir configuración de gas noble. Es más fácil perder un electrón que 2. Por esa razón, cuanto más hacia la izquierda, hace falta quitar menos electrones para adquirir la configuración estable de gas noble. Y eso implica que cuanto más a la izquierda, la energía de ionización sea menor. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Lo primero que tendríamos que hacer es localizar cuáles son estos 3 átomos. No nos piden que digamos exactamente cuáles son, pero solo con la configuración ya podemos resolverlo. Este que está en la fila 3 y es un alcalino, pues es el sodio. Este que está en la fila 3 y es un halógeno, es el cloro. Y este, pues es el potasio. Bien. ¿Cómo estarían situados en la tabla periódica? Pues aquí estaría el sodio, aquí estaría el potasio y mucho más a la derecha el cloro. Entonces es el momento de decir: energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón. Aumenta hacia la derecha porque cada vez es más difícil arrancar un electrón, puesto que tiene más electrones que perder hasta adquirir la configuración de gas noble. Aumenta mucho hacia la derecha. Es el efecto, digamos, más importante. Y aumenta hacia arriba, pero este efecto ya influye menos que el anterior, porque el volumen atómico es cada vez más pequeño conforme subimos en una columna, el electrón está más cerca
del núcleo es retenido con más fuerza y es más difícil arrancarlo. Hace falta más energía. Influye más la posición a la derecha que arriba o abajo. Por tanto, ¿cuál tendría menor energía de ionización de todos? El que esté más a la izquierda y más abajo. El potasio entonces sería el de 419. Este que está más arriba ya es más difícil arrancar un electrón. Y fijaos cómo se nota, pasa de 500, el orden de 500, 400, 500, a 3 veces más casi. Es decir, este efecto de la configuración es mucho más importante, estar a la derecha que arriba o abajo. El cloro entonces va a ser el que tenga una energía de 1251 kilojulios mol. Primera pregunta. Segunda pregunta. El volumen atómico, diríamos, aumenta dentro de una columna hacia abajo, porque hacia abajo el radio varía directamente proporcional al número cuántico principal. Por tanto, el que esté más abajo va a ser el que tenga mayor radio y va a influir muchísimo más estar abajo que estar a la izquierda o arriba. Por tanto, ¿cuál tendrá mayor radio atómico? El que esté más a la izquierda, ¿vale? Porque ahí dijimos que este efecto es el efecto número atómico, porque hay menos protones y por tanto retienen con menos fuerza la nube, y el que esté más abajo, porque el volumen es mucho más grande y el protón retiene con menos fuerza, el electrón está más lejos del núcleo. Por tanto, el de mayor volumen es el potasio, porque está una capa más abajo que el sodio y porque está más a la izquierda y por tanto su carga nuclear es menor. Responderíamos en primer lugar diciendo: el potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón. En el caso de los térreos, esta configuración de la última capa es S2P1, térreos. Cogemos un térreo. Y un anfígeno, por ejemplo el oxígeno, tiene una configuración S2P4. Entonces, hay que decir que son configuraciones especialmente estables aquellas cuya capa de valencia tenga los orbitales totalmente llenos, porque están todos los electrones apareados por parejas, totalmente vacíos, o semillenos, llenos a la mitad. En el caso del boro, cuando arrancamos un electrón, nos quedaría S2 con sus dos electrones formando pareja y el electrón P desaparece. Entonces, cuando quitamos un electrón, esta configuración del boro es especialmente estable porque tiene un orbital totalmente lleno y otro totalmente vacío. No es la configuración de gas noble, pero se nota. Fijaos aquí. En esta tabla vemos como los gases nobles, que son los que más energía de ionización tienen, porque hay que quitarle, hay que romper su configuración estable, cómo disminuye bruscamente cuando pasamos al litio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una fila aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. Pero vemos como hay dos pequeños valles, ¿verdad? Dos pequeños hombros. Este sería el del boro. Ha disminuido normalmente cuando tendría que ir aumentando porque el potencial de ionización aumenta hacia la derecha. Aquí hay una pequeña disminución. ¿Por qué? Porque al perder el electrón, la configuración que resulta es especialmente estable. Por eso necesita menos energía. Y en el oxígeno, que es este hombro que vemos en todos los casos, ¿veis? Hay un pequeño hombro. Pues en el caso del oxígeno, cuando pierde un electrón, se quedaría con este totalmente lleno, el orbital S, mientras que el P,
al perder un electrón, en vez de 4 es P3. Tendríamos entonces una configuración estable, porque un orbital está totalmente lleno y otro está lleno a la mitad. Por esa razón es más fácil arrancar un electrón a los anfígenos que lo que se esperaba. Y hay una pequeña disminución dentro de este aumento generalizado hacia la derecha, hay una pequeña disminución en térreos y anfígenos. Esta pregunta ha salido alguna vez. La afinidad electrónica es otra propiedad periódica. Es importante insistir en una cuestión. El potencial de ionización era una energía comunicada al átomo para arrancar un electrón. Pero la afinidad es una energía desprendida. Y por tanto, mientras que el potencial de ionización es positivo, esta, como es una energía desprendida, es una energía negativa. ¿Vale? Entonces, la afinidad es la energía desprendida al captarse un electrón. Y otra cuestión. En cuanto a potencial de ionización y afinidad, los gases nobles quedan fuera de todo. Es decir, el que más potencial de ionización tienen son los halógenos, porque es muy imposible arrancar un electrón. Tienen ya configuración de gas noble. Los que menos afinidad tienen son los halógenos, porque ya tienen su configuración estable y no ganan ningún electrón. Insistimos entonces, afinidad electrónica, energía desprendida al ganar un electrón, al captar un electrón. Aumenta dentro de una fila hacia la derecha, a excepción de los gases nobles, como digo, y dentro de una columna hacia arriba. De manera que el elemento con mayor afinidad de todos sería el flúor. ¿Por qué aumentan hacia arriba y hacia la derecha? Como hemos dicho, no basta con estas flechas. ¿Por qué hacia la derecha? Por efecto, de nuevo, de la configuración electrónica. Y habría que explicarlo. Hacia la derecha, cada vez P4, P5, cada vez hace falta ganar menos electrones para adquirir la configuración de gas noble. Hacia la derecha, entonces, cada vez hacen falta menos electrones, con pocos electrones que se ganen. Entonces, está muy favorecido el proceso de ganarse electrones, porque cada vez, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, tendría que ganar, tiene 5, tendría que ganar 3 electrones. El oxígeno tiene 6, tendría que ganar solo 2 electrones. Y el flúor tendría que ganar solo un electrón. Debe ganar entonces, o es más fácil, debe ganar menos electrones. Por tanto, el proceso está más favorecido hacia la derecha, porque cada vez debe ganar menos electrones para adquirir la configuración de gas noble. Cuanto más favorecido esté el proceso, más energía se desprende. ¿Estamos de acuerdo? Es que ahora no es comunicada, es desprendida. Más favorable el proceso, más quiere decir que aumenta, ¿verdad? No que sea positivo. Aumenta. Y hacia arriba. Pues hacia arriba es por efecto del volumen. Efecto volumen. Hacia arriba, el átomo es cada vez más pequeño. Por tanto, están cada vez más cerca protón y electrón. Hacia arriba disminuye la distancia y, por tanto, aumenta la fuerza eléctrica. El proceso está más favorecido de ganar electrones cuanto más hacia arriba estamos, porque al ser más pequeño hay una mayor fuerza atractiva, los retiene con más fuerza. Estas son las dos razones principales. ¿Cuál es la más importante? La configuración. Más que el volumen atómico. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Para responder a este ejercicio tal como está planteado, en primer lugar tendríamos que poner la configuración de cada uno de ellos
para saber qué elementos son o dónde están. 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, 3p3, 2, 4, 10, 12 y 3, 15. Es el fósforo, porque está en la fila 3, 1, 2, 3, ¿vale? 3. Y en la columna P1, P2, P3, el fósforo. El elemento B, cuando hacemos la configuración, 3s2, 3p6, 4s2, 2, 4, 10, 12, 18 y 20. Vemos que es el calcio, porque está en la fila 4 y además es alcalino térreo, calcio. Y el C, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Como nos ha salido ya en otro ejercicio, decimos que la configuración, la capa de valencia no es la 3, porque la 3 está completa. 3s2, 3p6, 3d10. Aunque le escribamos aquí por el orden que hemos seguido de llenado, la capa de valencia es la 4. 4s2, 4p3. Así es que 4 y con p3, pues debe estar aquí, el arsénico. Estos son los tres elementos. ¿Cuál tiene mayor afinidad electrónica? Primero, la afinidad es la energía necesaria al captar un electrón el átomo. Esta energía es mayor cuanto más a la derecha por efecto de la configuración. Hacia la derecha debe ganar menos electrones cada vez conforme avanzamos en un periodo para adquirir la configuración de gas noble. Por tanto, fósforo y arsénico tendrán mayor afinidad, es decir, ahí se desprende más energía porque es un proceso exotérmico. Se desprende más energía porque el proceso está más favorecido, el de ganar electrones. Insisto, cuidado, que es lo opuesto al potencial de ionización, que es energía comunicada. Aquí al proceso más favorecido desprende más energía. Y dentro de una columna, pues dentro de una columna, la afinidad es mayor cuanto más hacia arriba. ¿Por qué? Por el efecto del volumen. El fósforo es más pequeño que el arsénico y por tanto el electrón que se gane estará más retenido, lo cogerá con más ganas, con más fuerza, el núcleo. El proceso está más favorecido. Por tanto, el que tiene mayor afinidad electrónica es el fósforo. ¿Cuál tiene mayor afinidad? El fósforo. Porque está más a la derecha, por efecto de la configuración, y porque está más arriba, por efecto del volumen. ¿Cuál presenta menor potencial de ionización? He querido juntar, este ejemplo ha salido en selectividad también, pero lo he querido poner en el mismo ejercicio porque los efectos son contrarios. Bien. Potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón. Aumenta. También la configuración hace que aumente hacia la derecha, porque cada vez es más difícil arrancar un electrón por el mismo efecto. Cada vez es más difícil, puesto que es más favorable ganar, será más difícil perder. Y dentro de una columna, por el volumen, también aumenta hacia arriba el potencial de ionización. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál tendrá menor potencial de ionización? El que esté más abajo y más a la izquierda. El que está más a la izquierda es el calcio. El de menor potencial de ionización será el calcio, porque al estar más a la izquierda es más fácil arrancarle 2 electrones que 5. Aquí habría que arrancar 5 y aquí habría que arrancar 2. Bien. Y a continuación vemos dos propiedades que por estar muy relacionadas con potencial de ionización y afinidad pueden confundirnos.
Potencial de ionización y afinidad son energías. Energía comunicada, en el caso de ionización, energía desprendida, en el caso de afinidad. Pero electronegatividad y electropositividad son tendencias. Electronegatividad, tendencia a ganar un electrón. ¿Vale? Tendencia a ganar electrones. ¿Cuáles serán los elementos más electronegativos, con más tendencia a ganar electrones? Fuera de los gases nobles, como siempre. Pues los que estén situados más hacia la derecha y más arriba. ¿Por qué? Porque tendrán mayor afinidad, ¿vale? Y mayor potencial de ionización, pero vamos, sobre todo mayor afinidad, ¿no? Porque tendrán más tendencia a ganar electrones y por tanto desprenderán más energía. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Pues hay una escala de Pauling que aquí os muestro. Importante que tengáis las cuestiones muy claras entre flúor, oxígeno, nitrógeno y cloro, ¿eh? El más electronegativo de todos es el flúor, ¿vale? Después el oxígeno y después nitrógeno y cloro, ¿vale? Lo digo porque esto tiene también relación con la formulación. Ya sabéis que el elemento más electronegativo hay que escribirlo a la derecha. Bueno, pues la escala de Pauling va de 0 a 4. El más electronegativo tendrá una electronegatividad de 4, el flúor. ¿Y el menos? Pues el menos electronegativo será el francio, como veis, el que está más abajo y más a la izquierda. 0,7, casi 0. ¿De acuerdo? Entonces, electronegatividad, tendencia a ganar electrones, y va de 0 a 4. Electropositividad, pues justamente lo contrario. La electropositividad será la tendencia a perder electrones. Entonces, aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, los elementos que tienden a ganar electrones, es decir, los aniones, estarán en la parte de la derecha de la tabla. Los que tienden a perder electrones estarán en la parte izquierda de la tabla. Esto está también relacionado con el carácter metálico, como sabéis. Es aquí una escalera que pintamos, ¿verdad? Porque los metales tienen tendencia a perder electrones. Los metales son electropositivos, los no metales son electronegativos. Primero tenemos que identificar estos átomos. Pongo aquí de auxilio la tabla periódica, pero insisto que en el examen no lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces el primer elemento es de la fila 2, y ese 2p5, P1, P2, P3, P4 y P5. Es el flúor. En el B tenemos en la fila 2 también, pero es S2, por tanto es el berilio. El C es de la fila 2 también, pero P2, P1, P2 es el carbono. Y por último, 2S2, 2P4. 2, P1, P2, P3, P4. El oxígeno. Bien. Pues el elemento con mayor carácter metálico será el más electropositivo. Por tanto, el que tenga menor potencial de ionización. Y por esa razón será el que esté más a la izquierda, por efecto de la configuración. ¿Cuál es el que está más a la izquierda? El berilio. Porque solo hay que arrancarle 2 electrones, ¿verdad? Para que se quede con una configuración de gas noble. Es la configuración del helio. En cambio, al carbono hay que quitarle 4 electrones, al oxígeno hay que quitarle 6 electrones y al flúor 7. Es muy difícil perder o ganar más de 3 electrones. Tener esto muy claro. Más de 3 es muy difícil y ya 3 no es fácil. ¿Vale? Apartado B.
Según hemos visto, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Están todos en la misma fila, por tanto, será más electronegativo el que esté más a la derecha. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil ganar electrones, hay que ganar menos electrones. El flúor solo tendría que ganar un electrón para adquirir la configuración de gas noble, mientras que el oxígeno tiene que ganar 2. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy difícil perder o ganar más de 3 electrones. Entonces, el flúor solo debe ganar 1, el oxígeno 2, el carbono ya tendría que ganar 4. Muy difícil, ¿vale? Por tanto, el más electronegativo de todos es el flúor, porque solo tiene que ganar un electrón para adquirir la configuración de gas noble. Así que es el más electronegativo. Y por último, orden creciente de volumen atómico. Recordamos que el volumen de un átomo aumenta hacia abajo, porque hacia abajo aumentaba el número de capas y por tanto el volumen aumenta exponencialmente conforme aumenta el valor del número cuántico n, aumenta, y hacia la derecha el volumen disminuye. ¿Por qué? Porque hacia la derecha aumentaba la carga nuclear, aumenta el número atómico y por tanto aumenta el número de protones sobre el de electrones, que cada vez van a sentirse más atraídos y la nube electrónica se va a ir comprimiendo hacia la derecha. Como están todos en la misma fila y es orden creciente, el más pequeño de todos será el que esté más a la derecha. Flúor, entonces, después el oxígeno, después el carbono y por último el berilio. La valencia iónica es el número de electrones que un átomo puede ganar o perder para adquirir el octeto, la configuración de gas noble. Los que estén a la izquierda, como sabemos porque son electropositivos, tendrán tendencia a perder. La valencia iónica del grupo 1 será más 1. 1 porque es un electrón y el más porque pierde el electrón y se queda cargado positivamente. La valencia iónica de los alcalinotérreos será más 2. Y así podríamos seguir con los metales, ¿vale? Más 3, etc. El vanadio más 5 y bueno, pues el cobre más 1 y más 2. Cobre está por aquí, ¿verdad? Esto ya de elementos de transición tiene que ver con perder electrones para adquirir una configuración estable, no siempre de octeto. Y los elementos que están a la derecha tendrían tendencia a ganar electrones, salvo los gases nobles que no intervienen. Entonces, los halógenos que tienen 7 electrones en la última capa tienden a ganar 1. Por tanto, su valencia será 1 en cuanto a que gana un electrón y menos porque quedan cargados negativamente. Los anfígenos menos 2, los nitrogenoideos menos 3. ¿Vale? Serían iónicos los que estén más en los extremos de la tabla. La valencia covalente tiene que ver con los electrones que un elemento puede compartir. ¿Cuáles son los electrones que puede compartir? Los que tiene desapareados o puede desaparear. ¿De acuerdo? Entonces, igual que la valencia iónica, pues tiene que ver con la tabla periódica, con la posición de los elementos en la tabla periódica. Aquí tenemos un ejemplo del cloro. El cloro tiene una valencia iónica menos 1, pero luego, en los compuestos iónicos, como en las sales hidrácidas, pero luego tiene valencias covalentes 1, 3, 5 y 7, cuando, por ejemplo, forma óxidos. ¿Vale? ¿Por qué tiene valencia 1? Porque en su estado fundamental, es 3s2, 3p5, tiene un electrón desapareado. Entonces, aquí tendría una valencia covalente 1. Pero uno de estos electrones del orbital p, como están dentro del mismo nivel 3, y en el nivel 3 es donde por primera vez en la capa 3 aparecen orbitales d, hace falta muy poca energía para que este electrón salte al 3d. Esa poquita energía, además, se ve favorecida por el hecho de que cuanto más desapareados, según el principio de Hahn, de máxima multiplicidad, cuanto más separados estén los electrones, pues más estable es el producto. Por tanto, si uno de estos electrones p salta al nivel d, entonces tendríamos 1
2 y 3. 1, 2 y 3 electrones desapareados, valencia 3. Puede que uno de estos electrones, el último del P, pueda pasar también al D. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 electrones desapareados, valencia covalente 5. O como en este caso, que incluso desde el 3s salten al 3p. Y aquí ya tendríamos 7 electrones desapareados. Cuanto más desapareados, pues más estable. No hay que olvidar que tienen carga negativa. Por tanto, aunque el apareamiento es una causa de estabilidad, pero también la carga es una causa de inestabilidad. Entonces, cuanto más desapareados, más estable es el compuesto. El cloro, entonces, los halógenos tendrían valencia 1, 3, 5 y 7. ¿Se ha preguntado esto en selectividad? Pues sí, se puede preguntar. Vamos a verlo. Ya nos han salido estos elementos y ya sabemos cómo hacerlo. No vamos a insistir ahora en ello. A través de la configuración podemos saber que el A es el flúor, el B es el berilio, el C, 2 y 2, 4 y 2, 6, es el carbono y el D es el oxígeno. Bien, pues nos piden para estos elementos un elemento con valencia iónica menos 2. Pues será aquel elemento que tenga tendencia a ganar 2 electrones para adquirir el octeto. De estos elementos, ¿cuál tiende a ganar 2 electrones? Este que tiene ya 6. Por tanto, el primero se refiere al oxígeno. ¿De acuerdo? Y un elemento con valencias covalentes 2 y 4. Vamos a escribir la configuración bien del carbono. Y tiene 2s y 2p. 2, 3 y 4. En este caso, el carbono tiene 2 electrones desapareados, su valencia covalente sería 2. Mientras que en estado excitado, con poca energía, muy poca energía, está muy favorecido, como están dentro de la misma capa, del mismo nivel electrónico, que el electrón S salte al P. Y está muy favorecido esto porque tiene una configuración especialmente estable. Es decir, están todos los orbitales llenos a la mitad. Está muy favorecido, de hecho el carbono, casi todos sus compuestos, como sabemos de orgánica, tienen 4 enlaces. De modo que en este caso el carbono tendría 1, 2, 3, 4 y es más estable el carbono 4 que el carbono 2. Y por último nos pueden hacer esta pregunta, perfectamente. Esta o bien otra que es muy típica, porque el flúor solo tiene valencia 1, solo una valencia, y el resto de halógenos tiene además la 3, 5, 7 como covalentes. La razón es la misma. El oxígeno solamente tiene valencia 2 y en cambio azufre, selenio tienen ya 2, 4 y 6. ¿Por qué? Porque el oxígeno en su configuración 2s2, 2p6, perdón, 2p4, tendría nuestro orbital 2s, el 2p, con sus electrones, 2, 3 y 4, pero no existe el 2d. Por tanto, no puede promocionar electrones tan fácilmente del 2p a un 2d. Para poder deslocalizar más electrones tendría que pasar de un 2p a un 3d. Y esto es muy difícil, ¿vale? Porque ya salta desde un nivel a otro más alto, desde el 2 al 3. Por tanto, solamente tiene valencia 2. En cambio, el resto, por ejemplo el azufre, ya tienen orbitales d en el mismo nivel. Entonces el azufre podría, además de deslocalizar en el P, tiene un orbital 3d vacío.
Aquí tendría solamente 2 electrones desapareados, valencia 2. Pero puede que uno de estos salte aquí al 3D que lo tiene próximo y entonces su valencia sería 4. 1, 2, 3 y 4. Y puede saltar el electrón 3s también a un 3D. Y entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Su valencia covalente sería 6. ¿Vale? 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esto es análogo con el flúor. El flúor sería 2s2, 2p5. Solamente puede deslocalizar uno, pero no tiene un orbital 3D cercano. Por eso solamente tiene valencia 1. Y el cloro y los demás tienen 3, 5 y 7. Bueno, pues espero que esto os sirva. Si sabéis hacer bien estos ejercicios, sobre todo responder bien la teoría, pues obtendréis la máxima nota.